El saludo, apreciado tutor y compañero. Mi nombre es Harold Daniel Vita Cáceres, estudiante de agronomía de la escuela ECADMA, el SEAD Curumaní. Eh, Hoy le vengo a hablar sobre el artículo 5 de la tarea 3 de genética, que es formato matriz. El título de mi artículo, como lo pueden evidenciar aquí, es Análisis de la variedad genética del bagre rayado Pseudoplastoma Faciautum de dos localidades de los ríos Magdalena y Amazonas en Colombia. Los autores del artículo son Domingo Alirio, Montaño Arias, Gustavo Forero y Paola Sandoval. Eh, los objetivos de ese artículo fueron el principal de la investigación fue analizar la variedad genética del bagre rayado en dos cuencas importantes de Colombia, el río Magdalena y el río Amazonas. Esto se realizó con el fin de entender cómo se contribuyen los genes dentro de la población y qué tan diferentes son entre sí. También se buscó identificar mm, la presencia de alelos exclusivos o de baja frecuencia que pueden identificar procesos evolutivos o adaptativos. Otro objetivo fue evaluar el nivel de heterocigotosidad y y polimórficos en poblaciones, lo cual permite determinar su variedad genética. Además, el estudio depende aportar eh, pretende aportar información clave para la conservación y el manejo sostenible de esta especie, considerando su importancia económica y ecológica. Finalmente, se busca generar bases científicas para futuros estudios más profundos utilizando herramientas moleculares. Resumen, el artículo analiza la diversidad genética del bagre rayado en dos regiones de Colombia, mediante el uso de mercados bioquímicos como isoenzimas. Se estudiaron diferentes tejidos de los peces que se analizaron varios lotes genéticos para determinar la frecuencia de alelos y la variabilidad existente. Los resultados mostraron que existe una variedad genética moderada entre poblaciones del Magdalena y el Amazonas, como presenta de algunos alelos exclusivos en cada región. Sin embargo, muchos genes presentaron baja frecuencia, lo que indica lo que indica una diversidad limitada. Se identificó un leve déficit de heterocigotos, lo que sugiere cierto nivel de endogamia. Además, se encontró que las diferencias genéticas pueden estar relacionadas con el aislamiento geográfico de las cuencas, o sea, las cuencas del río Magdalena y, y el Amazonas. El estudio concluye que es necesario seguir investigando para mejorar la conservación y manejo de la especie. En la introducción podemos encontrar que la variedad genética es un factor fundamental para la conservación de las especies, ya que permite la adaptación de cambios ambientales y reduce el riesgo de extinción en el caso del bagre rayado, una especie de gran riesgo de extinción. En caso, en el caso del bagre rayado es una especie de gran importancia económica en Colombia. Es necesario conocer su estructura genética para garantizar un aprovechamiento sostenible. Este estudio utiliza técnicas bioquímicas como el análisis de isoenzimas para evaluar la diversidad genética en poblaciones de dos cuencas hídricas. Importante destacar que factores como la sobrepesca, la contaminación y los cambios ambientales
pueden afectar la diversidad genética de las especies. Además, las especies migratorias como el bagre pueden presentar variaciones genéticas debido a su desplazamiento en diferentes ambientes. Los resultados obtenidos pueden permitir entender mejor cómo se contribuyen los genes en esta población y cómo influyen las condiciones geográficas. Finalmente, se resalta la importancia de integrar la genética en los planes de manejo pesquero. Justificación. Este trabajo es importante porque permite comprender la biodiversidad genética de una especie clave de la economía pesquera de Colombia. Desde el campo de agronomía y zootecnia, conocer la variabilidad genética ayuda a diseñar estrategias de manejo sostenible y conservación. Además de esta información útil, programas de reproducción en cautiverio y mejoramiento genético también permite identificar riesgos como la pérdida de diversidad genética debido a la sobreexplotación en el contexto ambiental, contribuye a la protección de la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Como futuros profesionales, este conocimiento ayuda a tomar decisiones basadas en evidencias científicas. Asimismo, permite entender la relación entre genética, ambiente y producción. Finalmente, este tipo de estudio fortalece la investigación en recursos naturales en Colombia. Aquí a continuación le voy a dar tres ideas principales. La primera es la variabilidad genética del bagre rayado. Es moderada y presenta diferencias entre cuencas del Magdalena y el Amazonas. La segunda es que existen alelos exclusivos y baja frecuencia que reflejan procesos evolutivos y adaptación al ambiente. La tercera idea principal es el aislamiento geográfico influye en la estructura genética de las poblaciones, afectando su diversidad. La metodología, la investigación es de tipo experimental con enfoque cuantitativo. Se recolectaron muestras de tejido, hígado, músculos y corazón de bagres de dos regiones del país. Los tejidos fueron procesados mediante técnicas de electroforesis en gel de almidón para analizar isoenzimas y evaluaron 10 lotes genéticos y se calcularon frecuencias alélicas y genotípicas. Además, se aplicaron pruebas estadísticas como el equilibrio de Hardy-Weinberg para analizar la distribución genética. También se calcularon indicadores como heterocigosidad, polimorfismo y coeficientes de endogamia. Los tipos fueron procesados en programas especializados de genética poblacional. En este método permitió identificar diferencias genéticas entre poblaciones y estimar su diversidad. En conclusión, la variabilidad genética del bagre rayado es moderada y no muy alta. En la población estudiada existen diferencias genéticas entre las poblaciones debido al aislamiento geográfico. La especie requiere estrategias de manejo sostenible para evitar la pérdida y diversidad genética. La genética es es una herramienta clave para la conservación de especies de interés económico. La variabilidad genética permite entender la adaptación de las especies y diferencias ambientales. Tercero, como profesional es fundamental integrar conocimiento genético en el manejo de recursos naturales. Bendiciones a todos.